Chicos, ¿qué tal? Bueno, pues en este vídeo vamos a terminar de explicaros las dos últimas operaciones que nos faltaban con vectores, ¿vale? La primera que voy a explicar es la de cómo hacer el producto de un número por un vector, ¿vale? Y la segunda que explicaré será el producto escalar de vectores. Bien, vamos a comenzar por la primera. Fijaros, ¿cómo hago para multiplicar un número real, ¿vale? Un número cualquiera por un vector? Bien, pues esto será tan sencillo como multiplicar cada una de las componentes del vector por el número por el que vamos a multiplicar. ¿Vale? Con lo cual, fijaros, súper sencillo. Si tengo un vector de coordenadas u1, u2, cualquiera, y k un número real, el que sea, ¿vale? Pues multiplicar un número por ese vector simplemente será multiplicar cada una de las coordenadas u1, u2 que hemos dicho anteriormente por el valor k, ¿vale? Obteniendo así un nuevo vector, ¿vale? Características de este vector, pues fijaros, este nuevo vector tendrá igual dirección y sentido que mi vector original siempre que el número por el que multiplique sea mayor que 0, ¿vale? Sea positivo, ¿vale? Y obtendremos un vector con la misma dirección pero con sentido contrario siempre que el número por el que multiplique sea negativo, ¿vale? Es de lógica, si multiplico por un número positivo, pues el vector mantiene la misma dirección, pero se amplía o se disminuye proporcionalmente por el número por el que estoy multiplicando. ¿Vale? Si multiplico por un número negativo, lo que hace el vector es que cambia el sentido del mismo. ¿Vale? Yo creo que es relativamente sencillo. Bien, y otra característica fundamental es que el módulo del vector que se obtiene al multiplicar un número por un vector será el resultado de multiplicar el módulo del vector original por el valor absoluto del número por el que estoy multiplicando. En definitiva, que si un vector tiene módulo 3 y lo multiplico por el número 5, pues lógicamente el módulo del nuevo vector se habrá quintuplicado, ¿vale? Es decir, el módulo del nuevo vector será en este caso 15, ¿vale? Lo que os decía anteriormente, cuando yo multiplico un vector por un número, lo que hago es ampliar o disminuir la longitud de este vector de forma proporcional al número por el que lo estoy multiplicando. ¿Vale? Lógicamente, si multiplico por un número negativo, no diré nunca que el módulo del vector del módulo del vector que obtengo es negativo, ¿vale? Puesto que las longitudes no pueden ser negativas, por eso de ahí lo del valor absoluto del k, ¿vale? Por lo tanto, repito, cuando multiplico un vector por un número, lo que hago es ampliar o disminuir la longitud de ese vector de forma proporcional al número por el que estoy multiplicando, ¿vale? Bien, perfecto. Y la última operación que os tenía que explicar es el producto escalar de vectores, ¿vale? Bien, fijaros, el producto escalar de vectores es la única operación con vectores cuyo resultado me da un número. Hasta ahora todas las operaciones que hemos visto obtenía como resultado un vector, ¿vale? Pero en este caso, cuando yo realizo un producto escalar de vectores, obtendré como resultado un número. Bien, fijaros, vamos a ver dos formas de realizar el producto escalar de dos vectores, ¿vale? En función, utilizaré una u otra en función de los datos que me pidan o en función de los datos que me den, ¿vale? Fijaros, si yo tengo dos vectores con coordenadas u1, u2, v1, v2, ¿vale? Es decir, me dan los vectores u y v y me dan las coordenadas de esos vectores. En el momento que me piden el producto escalar de esos vectores, para mí será mucho más fácil hacerlo de esta segunda forma, ¿vale? Y es multiplicando las coordenadas x por un lado, las coordenadas y por otro lado y después sumar los resultados obtenidos, ¿vale? Así es muchísimo más fácil. Producto escalar de dos vectores, siempre que tenga las coordenadas de ambos vectores, pues lo que hago, repito, multiplico las coordenadas x por un lado, las coordenadas y por otro, y lo sumo, y obtengo como resultado un número. ¿Vale? Bien, eso siempre que tenga las coordenadas de los vectores. Otra forma de hacerlo es obtener el producto escalar como el resultado de multiplicar los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forman. Ya sabéis que dos vectores entre sí siempre forman un ángulo, lógicamente,
¿vale? Pues otra forma de obtener el producto escalar es multiplicar los módulos por el coseno del ángulo que forman. Esta fórmula habitualmente se utiliza o es la única fórmula que tendremos para calcular el ángulo comprendido entre dos vectores, ¿vale? Por lo tanto, se suele utilizar para eso mismo, para obtener el ángulo comprendido entre dos vectores. No obstante, fijaros, si a mí me dan dos vectores, me dan las coordenadas de estos dos vectores, yo para calcular el producto escalar utilizando esta fórmula necesitaría saber cuál es el ángulo comprendido entre esos dos vectores, ¿vale? ¿Podría obtenerlo? Sí, bueno, pero su proceso de cálculo sería mucho más complejo que si utilizo esta segunda forma que está aquí, ¿vale? Por lo tanto, normalmente esta fórmula la voy a utilizar cuando solo conozco los módulos de los vectores y el ángulo que forman y necesito su producto escalar, o cuando conozco los vectores, bueno, pues conozco las coordenadas de los vectores, pero me preguntan el ángulo comprendido entre ellos, ¿vale? En ese caso utilizaré esta forma. En los ejemplitos, ¿vale? Que aparecen en mi canal tenéis ejemplos hechos de cuándo utilizo una y cuándo utilizo otra. ¿Vale? Echar un vistacito porque os puede aclarar bastante las cosas. Por último, las propiedades de los vectores del producto escalar, perdón. Fijaros, dijimos inicialmente que íbamos a ver cuando dos vectores eran perpendiculares u ortogonales. Definimos dos vectores perpendiculares como aquellos que forman un ángulo de 90 grados, ¿vale? Pero bien, vamos a dar un paso más. Fijaros, si yo sé que los vectores son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, sabemos que el coseno de 90, ¿vale? El coseno de 90 precisamente es 0. ¿Vale? Por lo tanto, si los vectores son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Si yo aplico esta fórmula, como el coseno es 0, resultará que el producto escalar de esos vectores será 0. ¿Vale? Por lo tanto, podremos afirmar que siempre que el producto escalar de dos vectores sea 0, significará que esos dos vectores son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Y al contrario, igual, la forma de ver si dos vectores son perpendiculares será probando si su producto escalar es igual a 0. ¿Vale? Bien, por lo tanto, eso es la primera conclusión que tenemos, la primera propiedad del producto escalar. Después, la segunda es que, lógicamente, si yo tengo un vector u de coordenadas u1, u2, una forma de obtener un vector perpendicular a u será intercambiando sus coordenadas y cambiándole el signo a una de ellas, ¿vale? Puesto que si hago esto, cuando realizo el producto escalar de u por v, el resultado de este producto escalar será 0, ¿vale? Por lo tanto, esto es un proceso, una forma de obtener un vector perpendicular a otro, ¿vale? Repito, simplemente intercambio las coordenadas y a una de ellas, a cualquiera, le cambio el signo, ¿vale? Bien, otra propiedad más dice que el producto escalar verifica la propiedad conmutativa y distributiva respecto de la suma de vectores. ¿Vale? Bien, eso es lógico y está apareciendo aquí lo que significa esta propiedad. Y la última propiedad es que, lógicamente, el producto escalar de dos vectores, o el producto escalar de un vector por él mismo, será el módulo al cuadrado de ese vector. ¿Vale? Fijaros, ¿por qué el producto escalar de un vector por el mismo es el módulo al cuadrado? Bueno, pues lógicamente, si el ángulo de un vector con el mismo, lógicamente, es de 0 grados, ¿vale? Pues como el ángulo de un vector con el mismo es de 0 grados, si yo aplico esta fórmula, tendré que el coseno de 0 grados es 1, ¿vale? Si multiplico u por u, pues el producto escalar será módulo de u por módulo de u por coseno de 0, que es 1. Luego, al fin y al cabo, será módulo de u por módulo de u por 1, o lo que es lo mismo, módulo de u al cuadrado. ¿Vale? Por eso decimos que el producto escalar de un vector por el mismo es el módulo del vector al cuadrado. ¿Vale? Bien, esas son las propiedades y las operaciones que quería ver en este vídeo. Lo dejamos aquí. Hemos terminado con toda la parte de operaciones. A partir de aquí, los siguientes vídeos ya trataremos otros temas como combinación lineal, dependencia, independencia, base, etcétera. ¿Vale? Daremos un pasito más en lo que es la explicación y el desarrollo del tema de vectores. Bueno, chicos, pues cualquier duda me escribí al correo que está apareciendo o nos vemos en clase, ¿vale? Venga, un saludo, hasta luego.